Hablemos de lo que ha pasado con Venezuela. A ver, ¿qué es lo que ha ocurrido con Venezuela? Varias cosas. Lo primero es que hay un pulso que se está produciendo en estos instantes donde el régimen trató de poner un punto final y de proclamar inmediatamente a Nicolás Maduro. Se dieron a conocer los resultados e inmediatamente Nicolás Maduro es presidente y se acabó todo. Pero esto no se termina. ¿Por qué? Primero porque hay copia de las actas. Y se dice por parte de la oposición que tiene más del 70% de las actas, y en ese 70% de las actas habría una diferencia de votos en favor de Edmundo González de 40 puntos, 70-30, una cosa así. Y eso es brutal, porque resulta que aunque ganaran en el 30% restante no les alcanza para que gane Nicolás Maduro. Y este es un gallito que se está produciendo no solamente a nivel interno, sino que a nivel internacional. ¿Por qué? Porque China ha felicitado a Maduro, Rusia ha felicitado a Maduro, obviamente países como Nicaragua, evidentemente Cuba están con Maduro, pero progresivamente prácticamente todo el resto de América Latina se va decantando hacia una posición distinta, incluyendo algunos países como Brasil. Celso Amorim, el asesor estratégico, el canciller de Brasil, un asesor, un brazo derecho prácticamente de Lula, está en estos instantes en Venezuela exigiendo transparencia. Atención con lo que va a pasar con Brasil. Brasil es un gigante. ¿Qué ha pasado con AMLO? ¿Dónde está Andrés Manuel López Obrador? Pregunta. Entonces el régimen se está quedando solo. Eso es lo primero. Lo segundo es que optó por cortar relaciones con un montón de países, porque si expulsa a todos los diplomáticos, es que no queda nadie. Y por lo tanto una política de aislamiento es a lo Daniel Ortega. ¿O no? De cortocircuito finalmente. Sí, claro. Tomó ahí en la tijera Nicolás Maduro y empezó a cortar relaciones. Es impresionante. Lo tercero es que hay otros países que son cautos, que son tradicionalmente cautos. Yo diría la Unión Europea, ¿no es cierto?, la organización, pero que están exigiendo transparencia a su manera. Entonces resulta que el régimen está ahí paralizado. La pregunta es, después de esta presión internacional, ha habido también incidentes en las calles. Eso también se ha producido. Después de esta presión internacional, por transparencia, no es otra cosa, ¿va a resistir el régimen? Es una pregunta. Lo segundo, ¿se va a mantener la unidad de las Fuerzas Armadas? ¿O de repente va a haber un regimiento que se empieza a alzar? Que va a entender que esto no es tan monolítico, no está todo ganado por parte del régimen, y comenzaría el sálvese quien pueda. Después de esto, si es que hubo algún momento la posibilidad de otorgar amnistías, por ejemplo, ¿se mantiene la promesa o no? Todas estas preguntas empiezan a surgir después de lo ocurrido después de este domingo electoral. ¿Se mantienen las promesas? Porque se habían dado señales, ¿no es cierto? Claro. De que aquí no va a haber revancha, aquí no va a haber... ¿Se mantiene eso? Después de todo lo que han hecho. Lo cierto es que el ambiente en Venezuela ha cambiado muchísimo después de los resultados publicados el día domingo, más allá de todo lo que sucedió en esa jornada, que lo hablamos oportunamente, incluido un intento de hackeo supuesto en el momento en que se tenían que entregar los resultados y luego la entrega de resultados que dan como ganador a Nicolás Maduro. Varias manifestaciones, muchas de ellas muy intensas, con barricadas, con muchas personas en la calle, llamando a que se hagan públicas las actas reales de lo que sucedió con las votaciones ese día. La duda pasa, porque el Consejo Nacional Electoral es dependiente del gobierno de Nicolás Maduro, porque pasaron esas cosas extrañas durante la jornada, incluido lo que les menciono, ese supuesto intento de hackeo. El gobierno de Maduro dice que fue la oposición la que desde Macedonia del Norte intentó un hackeo y que por eso no tuvieron los resultados a tiempo. Lo que pide la ciudadanía, por una parte, y la comunidad internacional, es transparencia respecto de las actas, que se publiquen, que se dé cuenta de esas actas, porque según lo que dice la oposición, básicamente María Corina Machado y Edmundo González,
es que ellos ganaron la elección y que tienen las actas y que las están digitalizando para publicarlas para que todos tengan acceso. Esto tiene obviamente una derivada en nuestro país, que es uno de los países que ha sido expulsado de Venezuela. Es el embajador chileno Jaime Gazmuri, expulsado del país, y otras 6 delegaciones diplomáticas extranjeras, por lo que argumenta el gobierno venezolano son acciones injerencistas comprometidas con sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional. Yo quiero recordar que Jaime Gazmuri no es un hombre de derecha. En segundo lugar, no es un diplomático de carrera, es un hombre de izquierda con un pasado político que estuvo exiliado justamente en Venezuela, claro, que fue senador del Partido Socialista. O sea, a ver, que lo acusen a él de eso es brutal. Pero ahí está, váyase señor Gazmuri, ya no lo queremos acá. El presidente Gabriel Boric dijo que esto demuestra una profunda intolerancia a la divergencia. El canciller Alberto Van Clavera endureció el tono, asegurando que la medida es propia de regímenes dictatoriales. Esto, hace instantes, fue respaldado por el presidente de la República. Claro, lo escuchábamos en vivo desde Emiratos Árabes Unidos, en donde además decía que mientras estas elecciones no sean verificables, decía que no se van a aceptar, de parte de Chile por lo menos. Con esto las relaciones bilaterales quedaron al borde del quiebre y de paso hay apresiones hacia el gobierno por parte del Partido Comunista, que también le preguntaban recién al presidente acerca de esa derivada interna, digámoslo así. Raimundo Jara tiene todos los detalles. Hola Raimundo, buenos días. Muy buenos días. Si hay algo que caracteriza en estos momentos la situación electoral en Venezuela y a la relación de Chile con ese país es la incertidumbre. Se viven momentos de incertidumbres. Y sobre la relación bilateral, pasa por un momento muy delicado, y esto por el anuncio que hizo ayer el canciller venezolano Iván Gil a través de un comunicado distribuido en la red X. Este señalaba que la República Bolivariana de Venezuela decidió retirar todo su personal diplomático de las misiones en 7 países: Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Chile. Pero no solo eso, también expulsó a los representantes extranjeros de esos países, y en el caso chileno, recordemos, es el embajador Jaime Gazmuri. La medida se tomó en rechazo a lo que se calificó como injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando de reeditar el fracasado y derrotado Grupo de Lima, que pretenden desconocer los resultados electorales del día domingo. Venezuela calificó esto como un nefasto precedente que atenta contra nuestra soberanía nacional. En un fuerte cambio de tono, en CNN el canciller Alberto Van Claveren aseguró rápidamente que esta es una decisión propia de regímenes dictatoriales. De eso no cabe duda, dijo. Primera vez que se escucha esto de un personero del gobierno. Luego fue consultado, ¿en qué pie quedan las relaciones diplomáticas con todo esto? Y el ministro respondió, quedan en un pie muy bajo, en un pie inédito. Y más tarde, en su cuenta de X, el presidente Gabriel Boric dijo que Venezuela basó su decisión en una serie de argumentos inverosímiles y demostrando una profunda intolerancia a la divergencia esencial en una democracia. El mandatario señaló además que el nuestro en Chile es un gobierno de alianza entre la izquierda y la centroizquierda, y defendemos firmes los valores democráticos y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Lo hacemos por convicción y por aprendizaje de nuestra propia historia nacional, y después reiteró la posición del gobierno de que pide transparencia respecto a los resultados electorales. Y luego, sobre la posición del canciller, lo escuchamos hace algunos instantes, el presidente dijo que respalda totalmente lo que señaló el canciller. ¿Qué señaló el canciller? Que lo que hizo Venezuela es propio de regímenes dictatoriales. Esta posición dura del Ejecutivo fue avalada por buena parte del oficialismo. El diputado ecologista Félix González, de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo que la expulsión de Jaime Gazmuri es increíble y que ni la dictadura de Augusto Pinochet se atrevió a tanto. Es increíble esto que acaba de anunciar el canciller venezolano, el cierre masivo de embajadas, que si bien es propio de las dictaduras, ni la dictadura de Pinochet se atrevió a tanto y a cerrar de esta manera y de manera inmediata embajadas de países latinoamericanos, de países cercanos. Además de valorar el tono del gobierno, también hubo críticas por la tardanza en que se endureció este tono. El diputado PPD Raúl Soto, también de la Comisión de Relaciones Exteriores, aseguró que la reacción de la Cancillería ha sido lenta y vamos a ser mucho más firmes y a escalar esta situación, declarando la ilegalidad de las elecciones venezolanas. La reacción de nuestra Cancillería ha sido lenta. Creo que se debió haber cortado la relación diplomática y haber retirado al embajador Gazmuri y todo su equipo diplomático. Ahora hay que reaccionar de forma mucho más firme y categórica y reclamar la ilegitimidad de esta elección y del dictador Maduro.
Carolina Valdivia, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, dijo que Chile debió haber actuado de inmediato y no haber esperado a la reacción de Venezuela. Además, la abogada explicó que con esta decisión de Caracas procede la reciprocidad en materia diplomática. El gobierno de Chile tiene que reciprocar. Eso es lo que corresponde en materia diplomática, exigiendo el retiro también de los funcionarios venezolanos de la embajada en Santiago. Esto muestra que el gobierno debió haber actuado de manera inmediata y no esperar a la reacción venezolana. Decíamos que este cambio de tono fue valorado por parte del oficialismo, cambio de tono que incluye, recordemos, tratamiento de régimen por parte del presidente Boric. Después el canciller dijo regímenes dictatoriales y ahora fue respaldado, aunque sin decirlo, pero respaldó las palabras del canciller. Bueno, esto, pese a que fue valorado por parte del oficialismo, hay otra parte, hay otra facción que no le acomoda mucho esto y usted sabe de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del Partido Comunista. Cerca del mediodía de ayer, el presidente del PC, Lautaro Carmona, no quiso entrar en polémica y se limitó a señalar que llegó la hora que hable a los venezolanos, mientras respondía molesto cuando le preguntaban sobre la posición de su partido en relación con el gobierno del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, la diputada comunista Lorena Pizarro fue sincera y dijo que le parece triste que se califique a Venezuela como un régimen o como una dictadura. Palabras, recordemos, que ya está usando el gobierno. Qué triste resulta que se catalogue de régimen o dictaduras a gobiernos que tienen sus procesos democráticos electorales. Cada proceso electoral en Venezuela es cuestionado bajo la lógica del fraude. Sin embargo, no debe estar tan mal si aún el pueblo sigue respaldando el proyecto bolivariano de Venezuela. El diputado Boris Barrera, invitado a Caracas, recordemos, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que es compleja la declaración del presidente, la declaración de Twitter. Me preocupa, agregó. Naturalmente que en medio de su gira oficial, ya lo escuchamos, por los Emiratos Árabes Unidos, el presidente fue consultado por esta posición del PC, dijo que existen excelentes relaciones y recordó lo que ha venido diciendo hace algunos meses también, cuando han habido otras polémicas, que las relaciones exteriores constitucionalmente las conduce él como presidente de Chile. Por último, revisemos rápidamente declaraciones sobre Venezuela. Partamos por el Congreso. La mesa de diputadas y diputados apoyó la posición del gobierno y rechazó la decisión de Caracas de expulsar la misión chilena. El Senado, por su parte, también apoyó al Ejecutivo y aseguró que el comportamiento de Nicolás Maduro constituye una consolidación de su vocación autoritaria. ¿Y qué dijeron rápidamente las declaraciones de los partidos oficialistas? El PPD apoyó a la oposición venezolana y llamó a Nicolás Maduro a que cese cualquier forma de interferencia o manipulación. El Partido Socialista manifestaron su firme compromiso con la total transparencia del proceso electoral y considerando crucial la revisión y valoración de los instrumentos verificables. El Frente Amplio dijo, ante las dudas razonables en torno a los resultados electorales, esperaremos los reportes de los observadores internacionales y los instrumentos de validación de la elección. Y el Partido Comunista, ayer durante la tarde, emitieron un comunicado. Envió un saludo fraterno y atento al pueblo de Venezuela, que en forma ejemplar, respetuosa y pacífica concurrió a las urnas, agregando que tenemos la certeza que la institucionalidad electoral venezolana transparentará los mecanismos y procedimientos que validen el proceso, refrendado por la masiva y diversa presencia de veedores internacionales y la amplia cobertura de la prensa confirmada en estos comicios. Así están las cosas en estos momentos, luego de esta polémica elección presidencial en Venezuela, que tiene muchas repercusiones en Chile y que en estos momentos las relaciones bilaterales prácticamente están quebradas o simplemente quedaron a nivel de consulados. Sí, pero el consulado no es una relación política. Administrativa. Es administrativa. Por lo tanto, relaciones políticas en estos instantes no existen. Y menos a la altura de lo que se necesita, ¿no? A ver, habíamos estado hablando antes de las elecciones de visitas de fiscales, ¿te acuerdas? Que vinieron, que no fueron recibidos por el fiscal porque vinieron a última hora, de vuelos, de devolución de expulsiones, más bien. Hablamos de visita del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hablamos de primera vez en muchos años de un embajador en Venezuela, y resulta que ahora todo eso se terminó. Ahora, el presidente reciente de Emiratos Árabes Unidos descartaba romper las relaciones porque no es un país proclive a romper relaciones diplomáticas, y mencionó ahí otras oportunidades en las que Chile lo hizo, que son dos, de acuerdo a lo que dijo el presidente. En 1943 con Japón y Alemania. Exacto, que es lo que mencionó hace algunos minutos. Se lo dio otro caso que es Bolivia, que no tenemos relaciones diplomáticas. Hace mucho tiempo. Sí, en 1978 por la salida al mar. Claro. Sí, pero ¿quién rompió esas relaciones? Bolivia. Claro, no es Chile. Él mencionaba cuando Chile ha tomado la iniciativa, claro. Pero bueno, él ahora lo ha descartado. El tema es que, más allá de la discusión política, está la necesidad. ¿En qué condición quedan, por ejemplo, los ciudadanos venezolanos que viven acá? ¿Dónde van a ir a hacer sus trámites? Que ya son súper complicados de manera regular, ya eran desde antes. Consulado. Nivel de consulado, así es. Nivel de consulado. Bueno, pero va a ser más difícil, si ya en la embajada era difícil.
Sí, claro. A ver, sí. Mira, yo creo que lo que hizo Maduro fue decir, bueno, nosotros vamos a mirar, si es que quieren cortar relaciones con nosotros, cortamos nosotros primero. Y los dejó fuera de juego desde ese punto de vista. Lo segundo, cuando el presidente de la República responde, yo dirijo las relaciones internacionales, eso no se lo discute nadie. Pero no es esa la pregunta que se hace. La pregunta es, ¿usted puede convivir en una alianza política con personas como usted que dicen creer en la democracia y otros que dicen que no creen en la democracia, justamente apoyando un gobierno que tiene todos estos problemas? ¿A usted no le molesta esto? Y por lo tanto, ¿esta actitud antidemocrática del PC tiene influencia en Chile o no? ¿O solamente con respecto a países externos? Esa es la pregunta que no responde el presidente Boric. Ahora, yo creo que el presidente ha sido brillante. Brillante. ¿Por qué brillante? Porque surge hoy... A ver, el presidente Boric estaba en todos los medios internacionales con respecto a Venezuela, porque resulta que se erige como la izquierda democrática en América Latina, la izquierda joven y democrática. Desde el punto de vista internacional, brillante. Pero hay otro aspecto. Resulta que hay elecciones en Chile, en octubre. El mensaje que le da a los venezolanos en Chile, diciendo, ¿ustedes van a votar por la derecha? No, por favor, si yo también estoy defendiendo la democracia, yo defiendo la democracia desde mi posición como presidente en Venezuela, en su país. Les habló directamente recién. Pero brillante. ¿Sí? Una cuña en la derecha, pero gigantesca. O sea, esto es cuando alguien juega al pool, ¿no? Con una bola, echa como 3 al saco, al hoyo. Eso es. Y por lo tanto yo creo que es una buena semana para Gabriel Boric por la oportunidad que le da Maduro. Así es, así. Bueno, la pregunta esta que tú comentabas del Partido Comunista evidentemente es una pregunta muy incómoda y que seguramente se va a seguir haciendo hasta el final de su gobierno, ¿no? Porque de cuando en cuando salen estas polémicas o estas incomodidades con el Partido Comunista, no solamente en materia internacional, Tomás Cati, sino que en otras materias como lo prioritó en Villa Francia, incluso las tarifas eléctricas, ¿no? Sí, pero mira, yo creo, a ver, eso es lo que pasa en Chile, está bien, pero lo que hay que mirar Venezuela. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Que María Corina Machado ha llamado asambleas populares, que Nicolás Maduro ha llamado marchas por la victoria. Todo esto es en las calles, por lo tanto va a haber enfrentamientos. No hay que ser un adivino para pensar que se van a encontrar las fuerzas adheridas. O sea, aquí ha habido ya actos de violencia. Aquí ha habido ya actos de violencia en las calles con consecuencias fatales. Que sabes que es muy lamentable, pero esta derivada actual de lo que está pasando en Venezuela, lamentablemente el chavismo tiene un doctorado, por decirlo así. Tiene mucha experiencia en enfrentar estas situaciones en la calle y lo ha hecho siempre de la misma forma, con represión, con violencia y lamentablemente con estas consecuencias de personas fallecidas, personas que están protestando. O sea, digamos que si uno podía esperar algo después del resultado del domingo, lamentablemente estaba relacionado con esto. Y otras repercusiones, ¿no? Porque ahora el régimen de Nicolás Maduro, régimen dictatorial, según el canciller Van Claveren, se está aislando cada vez más, se está endureciendo cada vez más. También van a haber repercusiones no solamente dentro de Venezuela, como ustedes mencionan, sino que también a nivel regional, ¿no? Diversos analistas y estudios previos a las elecciones advertían que si ocurría un escenario como este, iba a haber, por ejemplo, otro éxodo gigantesco de migrantes. Medios internacionales como el New York Times y otros incluso hablan de 3 millones de personas, 4 millones de personas. En Chile, evidentemente, pueden llegar más. Puede haber incluso un proceso de eso de reunificación, ¿no? Esos venezolanos que tienen la familia en Venezuela, la mamá, el hermano, el primo, pueden venir. Y otra cosa adicional, Tomás, respecto a esto, aparte de la migración, también es la importación hacia Chile del crimen organizado, que puede seguir aumentando. O sea, sí, pero yo miraría, todo eso es cierto, pero yo miraría lo que está pasando al interior del régimen. Fíjate que yo creo que es muy importante la visita de Celso Amorín en Caracas en estos instantes. Brasil tiene mucho que decir, sí. O sea, tiene mucho que decir. En segundo lugar, el Grupo de Puebla. Es que el Grupo de Puebla, a ver si Marco Enríquez Ominami, que es el creador del Grupo de Puebla, estaba en el Consejo Nacional Electoral el día domingo. Pero ayer emitió una declaración y es cauta. Empieza la retirada.
Respetar el resultado electoral es fundamental en las democracias. Felicitamos a Venezuela por su proceso electoral. La voluntad del pueblo siempre guía. Gracias al nuevo pueblo, pero atención, que hay que garantizar. Y después habló Marco Enríquez, a través de X, obviamente, escribió: he sido prudente sobre controversia por resultados de la elección para colaborar con esfuerzos de gobierno y organismos para contrastar resultados. El pueblo habló. Se sabrá su veredicto cuando se publiquen actas del Consejo Nacional Electoral. Así se disipan las dudas y habrá certezas. Pero cuando se publiquen, claro, le está todavía avalando la institucionalidad, Marco Enríquez Ominami, pero con algún punto de duda. Claro, bajó el tono porque antes era más bien de que aquí no. Que las relaciones del Grupo de Puebla con Brasil son importantes. Entonces, yo creo que acá hay que mirar lo que está pasando en Venezuela. Y simplemente no es que uno tenga información, pero si uno apela a la historia, porque regímenes dictatoriales, ¿cuántos ha habido? En América Latina, mil. De repente empiezan a surgir algunas disidencias. Un regimiento que se alza, después otro. No se sabe. Pero aquí yo creo que el régimen está muy débil con todo lo que ha ocurrido. Porque si es 70-30, la debilidad es gigantesca. Es mucha, claro. Y los militares van a empezar a temer, ¿sabe por qué? Por ellos mismos. Sí. Por ellos mismos. Muchos privilegios tendrán, pero cuando tiene una mayoría de la gente en contra, yo creo que empieza a terminarse todo. Brasil seguramente está jugando las últimas cartas, lo que tú mencionabas. Probablemente puede ser el último país dispuesto, ¿no?, a intentar sacar esto adelante de forma diplomática, llevando un importante personal del gobierno a Caracas, ¿no? Exigiendo ahí, sí, no sé, no fue nada, fue exigir. Esto es última radio, ¿no? Ya después de esto, porque ustedes mencionaban, lo ha apoyado China, los típicos, ¿no? Cuba, Irán, Rusia, pero los que pueden realmente hacer algo ahí en el terreno es Brasil. Y por último, un dato, ¿no? o mirar esto. Resulta que había 3 grupos de países ante esta elección. Digamos el día domingo en la mañana. 3 grupos de países. Estaban los países que eran contrarios al régimen así absolutamente, donde estaba Argentina, donde estaba Uruguay, Paraguay, etcétera. Un grupo de países que lo apoyaban absolutamente, todos sabemos, Cuba, Nicaragua, etcétera. Y el grupo intermedio, donde estaba Brasil, estaba Chile, etcétera. Colombia, México. ¿Qué pasó en las últimas horas? Que Chile se fue justamente al grupo de Argentina. Eso es lo que pasó, se decantó. Entonces hoy día se está a favor o en contra ese grupo intermedio. Todavía está Brasil tratando, pero Brasil va a tener que decantarse. Tendría que decantarse. Entonces se terminó el grupo intermedio. Sí. Y se va a decantar, ¿eh? Se va a decantar. Bueno, como en gran parte de temas en el mundo, ya todo es binario, ¿no? Sí. A favor o en contra. Sí, pero es que no queda otra también. En este caso, claro. No, pero en varios más extrema también para llevarlo a esas situaciones. Sí, claro. Bueno, lo extremó Maduro, ¿no? Al echar a los diplomáticos. Él fue el que sí le pegó una patada a la mesa. Pues. Sí. Por culpa de él llegaba hasta Lo menciono como una estrategia política también, o como una estrategia en general, que siempre puede tener su rédito. En fin, Gracias, Raimundo. Raimundo. Chao. Que estés bien, chao. Nos vamos a ir.